Gracias, maestra. Bien, muy buen día. Saludo a todas las personas que se encuentran en esta aula virtual y en la sesión convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo a ustedes con mucho afecto y con mucha admiración. Afecto porque aunque no tengo el gusto de conocerles personalmente a la mayoría de ustedes, pues sin embargo parto de la base que todas las personas que formamos la población de este gran país somos como una enorme familia. Porque claro, somos personas con distintas edades, profesiones, circunstancias personales, lecturas, orientaciones e ideologías políticas, pero seguramente coincidimos en algo muy importante. Queremos fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país. Esas instituciones que tanto trabajo han costado por generaciones y generaciones para ir configurando y para que tengamos ahora espacios mayores de libertad. Entonces yo creo que es un deseo común. Todos queremos la fortaleza de nuestra democracia. Y también queremos, otra meta común, que toda la población de nuestro país, sin excepción, sin grupos de excepción, tengamos mejores índices de vida, mejor calidad de vida, mejor situación económica. Cada uno, repito, desde su punto de vista ideológico y desde su perspectiva, pero la meta es común. Y por eso, pues lo siento a ustedes y a ustedes, tanto hombres como mujeres, como pues una gran familia. Y así como cuando regresas al terruño de tu origen, a tu pueblo natal, y después de algunos años de haberlo dejado, y te encuentras por ahí a un vecino, a un excondiscípulo, a un familiar, donde pues con ellos recorriste tus primeras aventuras, tus primeras experiencias, y los ves con esa empatía, con ese cariño, como si los hubieras dejado de ver ayer, porque hay lazos de afecto. Entonces, así, por eso los saludo a todas y todos con mucho cariño, pero también con mucha admiración, porque estoy consciente de que ustedes son personas que tienen una agenda cotidiana muy, muy abigarrada. Muchos asuntos requieren su atención personal y aún así se dan el tiempo para, por ejemplo, tomar este diplomado de epistemología aplicada que ofrece la Escuela Judicial Electoral. Eso implica pues un uso racional del tiempo, una fuerte autodisciplina, una férrea voluntad, y eso es admirable. Por eso mis respetos, mi admiración a cada una de las personas que están en este momento en la audiencia. Eh, Quiero hacer aquí algunas acotaciones antes que entremos a la materia que nos convoca para hoy y para mañana en sendas participaciones la Escuela Judicial Electoral. La primera, quiero agradecer públicamente ante ustedes a las señoras y señores magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y su grupo de colaboradoras y colaboradores, porque todos y todas han confiado en mí para que platiquemos sobre este tema, para que yo presente ante ustedes este tema. Pues doy las más expresivas gracias a todas estas personas. Una segunda acotación es la siguiente. Este material que ustedes están viendo en pantalla y que nos va a servir para las exposiciones de hoy y de mañana, para apoyarlas, es un material que se hizo pensando en ustedes, de tal suerte que cuando mañana terminemos la segunda y última exposición, con la amable intervención de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre nos han apoyado en ello,
Les haremos llegar a sus dispositivos el material. Esto se los digo para que no se preocupen en tomar nota o una fotografía, cosas de ese tipo. No hay necesidad porque toda la presentación es para ustedes y la van a tener en sus dispositivos. La segunda aclaración o la segunda acotación que quiero hacer es que a lo largo de la explicación, pues es posible que surjan dudas, es posible que esto les pues lleve a otras situaciones que no estemos explicando, y también a veces no son dudas, sino son comentarios. Ustedes tienen experiencias, muchos de ustedes trabajan en instituciones de carácter electoral, por ejemplo, partidos políticos, OPLES, tribunales electorales, en fin, tienen experiencias y tienen lecturas, etcétera. Entonces, a lo mejor quieren intervenir para apoyar o para hacer un cuestionamiento de lo que estamos hablando. Entonces, si ustedes levantan su mano electrónica, es posible que no los aprecie porque me tapa la presentación. Entonces, para evitar esto, y aunque la computadora se mueve y te puede dar paso a que sí te vea, para evitar que no pudiera observarte, tomen acción en su micrófono e interrumpan. O sea, estamos entre amigos. No hay formalidad de que pues me pueda yo sentir molesto porque ustedes interrumpan. Cuando ustedes hagan uso de la voz, yo inmediatamente les daré la palabra y escuchamos su duda o su comentario. Esto al margen de que al final de la exposición daremos unos minutos para la clásica parte de preguntas y respuestas. Ahora bien, hechas estas acotaciones, el tema que vamos a observar ahora dentro del diplomado es el de epistemología aplicada dentro de este diplomado de epistemología jurídica y tiene como subtítulo las pruebas en la justicia electoral mexicana. Es un tema pues muy ambicioso, muy complejo, vamos a irlo desglosando. Miren, en primer lugar, creo que debo ofrecerles este objetivo general. En las cuestiones académicas siempre hay que trazar los objetivos, porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de objetivo que queremos lograr al terminar las 2 sesiones que la Escuela Judicial Electoral ha destinado para desahogar la temática. Primero es el hecho de que ustedes, las personas cursantes, tengan la información necesaria, la información pues indispensable para comprender la importancia de vincular la metodología epistemológica al caso específico del sistema probatorio en materia electoral en el orden jurídico nacional. Resulta que el derecho procesal electoral, ya ni siquiera electoral, sino su materia conjunta, el derecho procesal electoral, es una especialidad jurídica. Así como hay procesal civil y procesal penal, etcétera, bueno, pues hay procesal electoral como disciplina autónoma del derecho. Y en ese sentido, hay algo muy importante. El caso de las pruebas, que es una parte esencial de un proceso judicial, la probanza, lo que no se prueba no existe. Entonces, esa prueba que es tan importante en un proceso, en el caso de la materia electoral tiene especificidades, tiene características que lo hacen diferente a otros, eh, a otros sistemas procesales. Entonces vamos a darles la información adecuada para que ustedes comprendan lo importante que es hacer una unión, un engrape, un enroque entre metodología epistemológica y el asunto de las pruebas en materia electoral en el caso mexicano. Pero también que analicen la función de cada tipo de prueba
para generar la convicción del operador de la justicia respecto de los hechos ocurridos y de esa manera motivar lógicamente la resolución correspondiente. Siempre nos queda la duda, en el caso de juzgadores, si están entendiendo, están conociendo, están dándose cuenta de lo que realmente ocurrió, porque el juzgador no estuvo presente cuando ocurrieron las cosas. Y es la prueba lo que le vamos a entregar para que se dé una idea lo más aproximado que se pueda a la realidad. Y una vez que esto se logre, pues entonces ya el juzgador podrá, utilizando la lógica, que es otra disciplina, podrá mediante ello resolver el caso haciendo justicia, impartiendo justicia. Pero debemos partir de que conozca la verdad, porque si lo que conoce está alterado, no corresponde a lo que ocurrió, bueno, pues la resolución indudablemente ya va mal. Eso es lo que queremos ver a través de estas pláticas, de la de hoy y de la próxima, de mañana. Ahora bien, de acuerdo con esos objetivos, hay que desahogar entonces este índice. Primero, una introducción para que empecemos a hablar un lenguaje común, para que nos ubiquemos en dónde estamos y qué queremos. Y ya entrando en materia, vamos a dar un concepto de epistemología, que ustedes ya lo tienen porque están cursando este diplomado, entonces ya tienen muy clara la idea de qué es la epistemología. Pero aquí queremos hacer un ejercicio de enlace o de concadenación o de cadena. Del concepto de epistemología en general, vamos a desprender otro de epistemología jurídica, que es el nombre de nuestro diplomado, como una especialidad de la epistemología, como una epistemología aplicada al mundo jurídico. Cuando esto se logra, hacemos otra derivación, otro eslabón de la cadena, la epistemología judicial, que forma parte de la epistemología jurídica. Cuando ya la tengamos, todavía haremos otro eslabón, pondremos otro eslabón, la epistemología aplicada al sistema probatorio judicial electoral. Entonces, vean ustedes, con la sola presentación de este índice, ya estamos viendo que tenemos que hacer una concadenación desde epistemología general hasta llegar a la especificidad de la epistemología, pero aplicada concretamente al sistema probatorio judicial electoral. No civil, no penal, no mercantil, sino la materia electoral. Bueno, ese es el primer asunto que tenemos que tratar. Otro es presentar una teoría general de la prueba. O sea, ver la prueba ya con ese enfoque epistemológico, pero en general, no particularizando asuntos concretos resueltos por el tribunal. Es una teoría general de la prueba. El tercer caso ya es la prueba, pero en materia electoral concreta, es decir, haciendo un análisis epistemológico, pero ya sobre hechos ocurridos. El cuarto tema es la verdad y su apreciación judicial. Nosotros sabemos que, entre comillas, hay varias verdades. ¿Cómo que hay varias verdades? La verdad solo tiene que ser una, eso me diría la más elemental lógica y la más elemental epistemología. Pues no, porque mira, hay la verdad verdadera, por decirlo de alguna manera, esto de verdadero entre comillas, lo que realmente ocurrió. Y otra es la apreciación que tenemos de lo que ocurrió. Y luego la verdad que ha hecho convicción en el juez. Entonces, pues hay varias verdades. Lo ideal es que estas verdades concuerden, pero puede no concurrir. ¿Cuántas veces los justiciables se quedan con la idea, pues no fue exactamente así? Y a mí me consta, porque estaba yo ahí, pero aún constándome, es mi apreciación donde va
mis sentidos, mi estado de ánimo, lo que yo comprendí, lo que no observé. Entonces, hay varias versiones, hay muchas verdades. Y entonces, pues lo ideal es que todas concuerden, pero no siempre sucede. Y bueno, finalmente hablaremos de algunos aspectos complementarios. Entre ellos, veremos algunos criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de tesis y jurisprudencias, como se ha pronunciado en distintos momentos el tribunal sobre estos temas. Finalmente sacaremos conclusiones, que esas son muy subjetivas, son las mías. A lo mejor ustedes concuerdan con ellas o con casi todas ellas, o a lo mejor no, con muy pocas o con ninguna, porque cada quien va a obtener sus conclusiones. Yo les ofreceré las mías. Ese es el índice, ese es el temario que vamos a desarrollar. Ahora bien, pues empecemos hablando de la introducción. Miren, una preocupación planteada desde los albores de la civilización es la confiabilidad que puede merecernos los conocimientos que tenemos de la realidad que nos rodea. Nos preocupa mucho lo que veo, lo que aprecio, lo que entiendo. ¿Es verdadero? Porque ¿cómo podemos estar seguros de que las apreciaciones que tenemos de nuestra realidad y la de los demás entes en el contorno, o sea, las demás personas, los animales, los vegetales, la realidad, realmente son así? ¿Son como yo las aprecio? Una pregunta que nos hacemos: ¿conocemos por medio de los sentidos? La vista, el olfato, el tacto, que son los elementos naturales que tenemos para conocer, para identificar algo, o lo que conocemos es por una estructura mental que de estas percepciones hacemos. Esto nos puede hacer caer en error. Yo creí que era real y es artificial, ¿sí? Pero a mí me dio otra impresión. Entonces, siempre hay esa inseguridad desde los tiempos más primitivos de que si lo que yo afirmo o lo que yo creo saber coincide con la realidad o no tanto. Y hay otra pregunta: ¿hay una verdad indiscutible o varias verdades en torno a un mismo hecho? Porque de un hecho, si estamos presentes tres, cuatro personas y vimos ese hecho, puede haber cuatro versiones. Cada quien observó algo y dejó de observar otros aspectos. Entonces, si hacemos una declaración, por ejemplo, como testigos, pues no vamos a coincidir al 100%. Vamos a tener algunas diferencias, a veces muy superficiales. Yo pensé que era un traje de color negro y otro dio la idea de que era un traje azul marino. Bueno, pues a la hora del día, la luminosidad, etcétera. Pero así como pueden ser cosas muy superficiales, podemos también variar en cosas muy profundas. Y no es que seamos mentirosos, sino simplemente que tenemos otra apreciación. Ahora, otra pregunta: ¿debemos confiar en lo que percibimos por los sentidos, o sea, sensorialmente, la percepción que le llamamos, o lo que establecemos a partir de esas sensaciones, que es la racionalidad? ¿En quién voy a confiar? ¿En lo que vieron mis ojos? Por eso hasta decimos, lo vi con mis propios ojos. Bueno, pero eso que yo vi con mis propios ojos, lo racionalicé, lo estructuré, lo simbolicé, y entonces es posible que no sea exactamente lo que vi o no todo lo que vi. ¿Qué vale más? ¿La apreciación de los sentidos, percepción, o lo que yo he razonado de lo que vi, racionalidad? Estas preguntas, en términos similares, se han venido respondiendo de diferentes formas a lo largo de la evolución humana.
Pero en el campo del derecho procesal la inquietud se vuelve de más urgente definición, dado que en las manos del juzgador se encuentra el destino personal, patrimonial, el prestigio y a veces hasta la vida de un sujeto a un procedimiento. Siempre es importante tener conocimientos veraces. Todos queremos saber la verdad. Pero cuando esa verdad está en un expediente que va a ser del conocimiento y resolución de un juzgador o de una juzgadora, las cosas se vuelven dramáticas. De ello depende mi libertad, por ejemplo, en un proceso penal. De ello depende mi propiedad en un caso de derecho procesal civil. De ello depende mi cargo de elección popular en un caso de un litigio electoral. Entonces se vuelve dramático. Yo quiero que el juzgador pues, conozca lo más posible la verdad para que pueda decidir de manera justa. Y en este diplomado se han estudiado en sesiones anteriores diferentes temas referentes a la epistemología y a los problemas que esta disciplina actualmente confronta en su especialidad jurídica para apoyar la tarea cotidiana de los operadores de la justicia. Dentro del campo de la epistemología jurídica y de esta, en su ámbito de aplicación, destaca el tratamiento de la prueba. Como les decía, la prueba es un elemento esencial, la probanza. Lo que no se prueba, pues no existe. Y la gente, por ejemplo, el creyente dice, pero Dios lo sabe, pues sí, pero disculpa lo irreverente, la falta de respeto a algo tan sagrado como tu fe. Yo no puedo citar a Dios para que declare. Entonces, pues sí, Dios lo sabe, pero no va a estar en este proceso la voz de Dios. Entonces, precisamente esta temática es la que ahora ocupa nuestra atención en este diplomado, con el objetivo de plantear una panorámica que sirva a ustedes, las personas cursantes, para formarse un criterio sólido en torno a la indisoluble relación entre teoría del conocimiento y la idoneidad y valoración de la prueba judicial. Entonces queremos que ustedes adquieran esa conciencia, la importancia que tiene acercar los apoyos de la epistemología para que el juez cuente con una herramienta apropiada para tomar sus decisiones que son trascendentes. Bueno, pues entonces ya termino la introducción, ya sabemos por dónde queremos iniciar nuestra conversación y entonces vamos a lo que dijimos en el temario. Vamos a dar una definición de epistemología que no es la mejor, tú tendrás otras muchas, pero nuestro problema ahorita no es encontrar una muy buena definición de epistemología, sino tomarla como un peldaño para subir a otros. Así que nos sirva algo de base para empezar, para arrancar. Vamos a ver epistemología en general y luego sus especificidades, o sea, sus especialidades. Mira, epistemología la puedo yo entender, a lo mejor coincidimos o tú tienes definiciones más complejas, es una parte de la filosofía que estudia las reglas aplicables para adquirir el conocimiento de la realidad circundante. Esto genera una teoría general del conocimiento. Entonces te digo, hay muchas definiciones, tú puedes ahorita citar autores y todo lo que has estudiado y lo que ya tenías estudiado antes de tomar este diplomado, pero esta, sin ser la mejor, pues es una definición y nos puede ser útil. Estamos hablando de epistemología en general. Es una parte, una especialidad de la filosofía y que estudia reglas aplicables para adquirir el conocimiento de la realidad circundante. Ahora bien, una de esas especialidades de la epistemología, o sea, epistemología aplicada, es la epistemología jurídica. Esta la entendemos como una especialidad epistemológica que estudia las reglas del conocimiento
pero para aplicarlas al campo del derecho. El jurista, el que se dedica a esta profesión, y aquí en esta audiencia hay muchos abogados, alguno que otro no tiene esta profesión, tiene otras, pero la mayoría son abogados. Y entonces a nosotros como abogados nos interesa la verdad, ya sea que yo sea un abogado postulante, un litigante, o ya sea que sea un legislador, o ya sea que sea un académico, o ya sea que yo ejerza la función judicial, sea un juez. Bueno, a todos los juristas nos interesan esas reglas de la epistemología en nuestros conocimientos. Y esa es la epistemología jurídica, la especialidad epistemológica que estudia las reglas del conocimiento aplicadas al campo del derecho. Ahora, ya estoy ubicado en epistemología jurídica y dentro de ella hay subespecialidades. Una de ellas es la epistemología judicial, especialidad de la epistemología jurídica que estudia las reglas del conocimiento, pero aplicadas al desempeño de la función impartidora de justicia. Porque dentro del mundo jurídico, una labor importantísima, pero no la única, es la de juzgador. Hay abogados muy prestigiosos que han dedicado su vida al derecho, pero nunca han juzgado, nunca han resuelto un expediente, nunca fueron juzgadores. Fueron muy buenos litigantes, muy buenos académicos, muy buenos consultores, pero nunca estuvieron en el mundo judicial. Entonces, la labor del juez, como una labor jurídica, tiene una gran relevancia. Ahora bien, voy a hablar entonces de la epistemología del sistema probatorio, que es una subespecialidad de la epistemología judicial. Entonces voy así de lo general a lo particular, de lo grandote a lo pequeño. Ahora voy a hablar de epistemología del sistema probatorio. Es una especialidad de la epistemología judicial, que ya era una especialidad, aplicada en este caso al conocimiento y valoración fidedignas de las pruebas en materia procesal. El operador de justicia, el juez o la jueza, pues realizan muchas tareas, hacen muchas cosas en un expediente, pero el momento medular, yo diría el momento en que hacen cirugía, cuando entran de lleno al problema, es al momento de valorar pruebas, porque la prueba es un elemento esencial del proceso, la probanza. Y entonces, valorar las pruebas es la función medular, es estar como cirujano y encontrar precisamente el punto concreto de nuestra intervención quirúrgica. Es la parte delicadísima. Y ahí es donde la epistemología nos es de mucha ayuda. La palabra epistemología, como ustedes saben, etimológicamente deriva del griego, episteme, conocimiento, y logos, estudio, tratado. Entonces, viéndolo así desde su origen lingüístico, su origen etimológico, pues significa estudio del conocimiento. Los tratadistas distinguen entre epistemología, que se refiere al conocimiento científico, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, como es el caso del derecho, y gnoseología para el conocimiento en general, incluyendo conocimiento vulgar. La epistemología procura responder a las interrogantes iniciales de la humanidad, la que decíamos en la introducción. Por ejemplo, ¿cómo conozco? Por la percepción, los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el oído, o por el razonamiento, la construcción mental que hago de lo que estoy viendo, de lo que estoy oyendo. Ahora bien, lo anterior, porque de ello depende la confiabilidad de los pensamientos o ideas que tengo respecto de los hechos y consecuentemente de las decisiones que vinculados a estos puedo tomar. En la inteligencia, que si parto de falacias, o sea, de mentiras,
mis decisiones pues son inadecuadas. Aquí sí es como un poquito las matemáticas y al sumar los factores estos van mal, pues ya todo salió mal. En cuanto a la epistemología jurídica, analiza los diferentes modelos de conocimiento en materia de derecho que se han postulado a través de la historia por diversos autores. Por ejemplo, destaca el justnaturalismo, el justpositivismo, el primero con bases metafísicas, parte de ciertos a priori, y el segundo como un modelo empírico o físico. Y hasta la fecha hay un enfrentamiento entre dos posiciones tradicionales, el justnaturalismo y el justpositivismo. Presenta la posibilidad de esto de un orden ideal y predeterminado, el modelo justpositivista, vamos a hablar del justpositivismo, resulta o resalta el estudio de las pruebas en materia procesal como instrumentos de conocimiento para generar la convicción del juzgador y establecer la motivación de sus sentencias. Rodrigo Vargas Ávila, basándose en Luigi Ferrajoli, ese autor italiano contemporáneo muy destacado, señala que se debe plantear una nueva teoría general de la prueba judicial bajo enfoques epistemológicos que destaquen el papel de la prueba y su tratamiento en el proceso judicial. Luigi Ferrajoli dice, hay que basarnos en los conocimientos de la epistemología para estructurar una nueva teoría de la prueba. Ahondando en esa postura, podríamos señalar que en materia probatoria judicial es conveniente generar una nueva teoría con las apuntaciones de las siguientes disciplinas. A ver, ha existido desde mucho tiempo atrás teorías generales de la prueba. Incluso todos nosotros, los que somos abogados, cuando estudiamos nuestra licenciatura, llevamos una materia, la teoría general del proceso, o más o menos ese nombre, y dentro de él vimos una teoría general de la prueba. Todo lo que podemos hablar de la prueba sin entrar en particularidades. Entonces abarca pruebas en materia civil, penal, mercantil, fiscal, lo que quiera. Ahora bien, lo que se replantea, de acuerdo con el criterio expresado por Ferrajoli, es en el sentido de crear una nueva teoría de la prueba, salirnos de lo que tradicionalmente se ha conocido como tal, pero esa nueva teoría de la prueba debe tener conocimientos de técnica procesal judicial, basándose en disposiciones normativas y procedimientos judiciales. Entonces, en primer lugar, para hacer una nueva teoría tengo que estar actualizado en la técnica procesal judicial. Y fíjate que esto es importante, por ejemplo, en materia electoral, todos estamos conscientes que en este momento que estoy hablando, y a partir del día de ayer, 1 de febrero, el Congreso de la Unión va a tocar el tema de la reforma electoral y que afecta pues varias leyes de carácter electoral, entre ellas la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y la toca de manera muy directa y se cambian muchas reglas del juego. Hay vías impugnativas que desaparecen y otras que se amplían. Esto como lo sabemos, pues porque hay agendas de discusión y algunas cosas ya se han publicado en Diario Oficial de la Federación, otras en Gaceta Parlamentaria, por ejemplo, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Entonces, pues a estos momentos, lo que dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación puede cambiar radicalmente dentro de algunos días, una vez que se termine de aprobar esta reforma y que pase el momento también de las acciones de inconstitucionalidad, pues tú y yo
vamos a ver en qué quedó. De manera que lo primero que tenemos que hacer para tener una nueva teoría de la prueba es, pues, que la técnica procesal judicial que está en las leyes, en el caso de lo electoral estamos hablando, pues esté ya vigente, o sea, que estemos hablando ya de lo que finalmente quedó de ese proceso de reforma que ahorita estamos viviendo. Pero también conocimientos de epistemología que aporten reglas para lograr el conocimiento. Tenemos sí que voltear a ver la epistemología, preguntarla cuáles son las reglas más adecuadas que deben aplicarse en la teoría general de la prueba. Y también de la lógica, que es otra ciencia filosófica, otra disciplina de la filosofía, para entablar relaciones coherentes entre prueba, verdad y argumento. Y también de ética, que es otra especialidad filosófica, para establecer parámetros de valoración de valores, como la justicia, la equidad, el bien común. Todo eso tiene una connotación y una definición específica. Entonces, si yo quiero hacer una teoría general de la prueba, pues tendría que tener en mi escritorio, pues primero la ley ya vigente después de pasar por un proceso de reforma. Bueno, ¿en qué quedó? Luego tener otro de epistemología que me explique, me señale así casi con palitos y bolitas qué reglas debo aplicar para el conocimiento de la prueba. Luego, también otro libro de lógica que me dé a conocer cómo se manejan los silogismos y todas las reglas del pensamiento coherente. Y finalmente otro libro de ética donde me señale los valores fundamentales que se deben respetar en la valoración de la prueba judicial. Entonces, como ven, pues tengo que reunir aquí a varias disciplinas para intentar una nueva teoría general de la prueba, como lo pide Ferrajoli. Pasando a otros asuntos, desde la Grecia clásica, desde la época de los griegos, se observó la inquietud respecto de la prueba en materia procesal, su captación, o sea, ¿dónde están los datos? A eso le llamamos fuente. Por ejemplo, están en este documento, con este documento pruebo. Bueno, habrá que ver la naturaleza del documento. ¿Es una prueba pública o es una prueba privada? Documento de orden público o privado. Tendrá distinta valoración. Otra cosa, su presentación ante el órgano de justicia. El órgano está en su escritorio, está en su tribunal, en su juzgado, y la persona, la parte, le va a llevar el medio de prueba y ya se convierte no en fuente, sino en medio. Son los medios de prueba que aportan las partes para confirmar la verdad de su dicho. Y luego, pues ya viene el trabajo de él, del juzgador o la juzgadora, para valorar las pruebas que tiene frente a sí. Eso es la valoración judicial. En principio, desde aquella época tan remota de los griegos y los romanos, se procuró eliminar prejuicios religiosos o verdades dogmáticas y en cambio privilegiar las reglas de la lógica como parte de la filosofía, que estudia las reglas que estructuran el pensamiento coherente. Por ejemplo, la conformación de silogismos deductivos o inductivos que darán origen a la correcta aplicación de la ley y de la jurisprudencia, respectivamente. Es decir, ya los griegos y los romanos iniciaron en su tiempo tan lejano un proceso de secularización del derecho. En la más remota antigüedad confundían derecho y religión, lo que los romanos llamaban jus, derecho de los hombres, derecho legislado, y fas, derecho religioso, lo que los dioses mandan, lo que los dioses ordenan. Esto hoy, en el siglo XXI, después de Cristo, nos parece pues muy trasnochado, pero en la época de los romanos no lo era tanto, porque ellos eran temerosos de sus deidades, eran respetuosos de su fe.
Entonces, al principio se entrelazaban como si fuera una trenza, ¿sí? Un tejido trenzado, religión y derecho. Pero eso fue muy al principio. Casi enseguida del arranque de estas civilizaciones, primero los griegos y luego los romanos, lograron distinguir, separar, hacer laico el derecho. Y así como eran respetuosos de sus dioses, en sus creencias religiosas, también lo eran de las normas que emitía el Estado. Entonces, igual que tú en la modernidad, sabemos que un mundo es el religioso, donde tú tienes tus convicciones, y otro es el mundo del derecho y del Estado, donde debes también tener cumplimiento como buen ciudadano. Ahora bien, ellos entendieron que en materia judicial, en materia de juicios, lo que se debe aplicar son de preferencia los aspectos de la lógica, no precisamente lo de los dogmas. Y aquí tenemos un ejemplo de silogismos que pueden ser inductivos o deductivos, o sea, son inductivos cuando una verdad más otra, más muchas, en un mismo sentido, nos dan un resultado general. Y son deductivos cuando tenemos la regla general y entonces encontramos la verdad para un caso específico. Veámoslo en esta lámina. Mira, estos ejemplos. Todas las literales, A, B, C, D, F, lo que llamamos letras, son abstracciones de sonido, ¿sí? Entonces, pues así te enseñaron el abecedario. A, E, I, O, U. Bueno, son abstracciones de sonido. Luego, si esto es verdad, la literal M es una abstracción de sonido. La M. Ahora bien, se aplica ya en el derecho entonces un silogismo de esta manera. Se aplicará la pena de X al que, y viene el tipo, al que realice esta conducta. Entonces la norma es abstracta, se aplicará 5 años de prisión al que, y se explica qué conducta es la del tipo. Entonces, el juez tiene un caso concreto y se percata de que una persona ha cometido el ilícito. Entonces, si se le debe aplicar a esa persona, es la ley, lo que dice la ley, 5 años de prisión. Entonces la ley fue general, dijo al que haga esto se le aplicará. Yo como juez tengo al que, pero ya individualizado, es fulano de tal, y se ha comprobado su ilícito. Entonces le debe aplicar 5 años de prisión. Ahora, en cambio, si yo digo la literal M es una abstracción de sonido, igual que la L o la I o la P o la S o la R, luego las literales son abstracciones de sonido. Me di cuenta de un caso, más otro caso, más muchos casos, pues entonces hay una regla general. Cualquier literal es una abstracción del sonido. En este caso, eh, S se resuelve como X, y el B es similar, se resuelve como X, el C es igualmente similar, se resuelve como X. Luego, en todos estos casos similares se aplica X, que es lo que hace la jurisprudencia. Entonces, en la ley se está haciendo un silogismo deductivo. Tengo una regla general, que es la ley, el mandato, el artículo. Y tengo en el expediente el caso concreto de esta persona. Entonces, como concuerda, se le aplica lo que la ley dice. En cambio inductivo, tengo varios casos similares. Llego a la conclusión inductiva de un silogismo inductivo que siempre que se presente ese caso se debe actuar así.
Y es lo que hago. Un caso resuelto en este sentido, más otro similar que se resolvió en sentido igual, más otro, son jurisprudencia. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral, 3 casos similares resueltos en el mismo sentido, pues ya se forma jurisprudencia. Siempre que se presente un caso así, hay que resolverlo en el mismo sentido. Un ejemplo ingenioso que rompe toda la regla, se trata de un asunto no científico respecto de la prueba y su valoración. A ver ustedes qué piensan. Me voy a ir a la Biblia, al Antiguo Testamento, y en el libro de los Reyes, el 6, 16, 28, y ahí se me narra una historia muy curiosa que seguramente ustedes conocen. Se los voy a recordar. Hubo un rey muy famoso por su criterio judicial y por su sabiduría. Era Salomón, el gran rey Salomón. Salomón fue rey de Israel y se cuenta que en algún momento llegaron frente a él 2 mujeres que se disputaban la maternidad de un bebé. Las dos habían tenido su bebé en la misma fecha, nacieron sus niños en la misma fecha, pero a una de ellas se le murió su bebé y no se consoló, no se conformó, sino que astutamente quiso quitarle el bebé a la otra, diciendo que ese era su niño. Todas las 2 mujeres aducían que el bebé era suyo y son llevadas a la presencia de Salomón. ¿Alguno de ustedes sabe qué pasó? ¿Cómo resolvió este caso Salomón? Tenía que, el planteamiento era saber quién era la mamá. ¿Y cómo lo podía hacer? Porque en aquella época estábamos lejísimos de lo que ahora se tiene a la mano por la ciencia médica. Pues hoy se puede saber con certeza la genética del bebé y la genética de la mamá. Pero ¿cómo lo resolvió Salomón en esa antigüedad en que vivió? ¿Se acuerda alguno de esta anécdota? ¿Sí se acuerda? A ver, tome la palabra, el que se acuerde. ¿No se acuerdan de eso? ¿No? ¿Quieren que yo les cuente lo que pasó? Pues fíjate que como se jaloneaba cada uno al bebé, pues entonces Salomón dijo, oigan, esto se resuelve muy fácil. Partan al bebé en 2 con una espada y cada quien se lleva la mitad. Fíjate. En principio, pues sí, si las 2 quieren al bebé, llévese cada uno su mitad. Pero pues esto no se realizó porque una de las mujeres gritó, no, 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 prefiero perderlo, pero que viva, porque si lo parten, lo matan. Ah, dijo Salomón, esa es la mamá. Denle a él, al bebé, a ella, al bebé. Esto es lo que narra la Biblia, palabras más, palabras menos. Y alaba, pues, el buen criterio, la sabiduría del rey Salomón. Bueno, pues no tenía, acuérdate, la prueba del ADN, pero dijo, bueno, pues el instinto materno hizo que la mujer prefiriera perder a su bebé, pero que éste viviera. Y mucha gente dice, ahí estaba la verdadera madre. Ahora, a la distancia de los siglos en que se narra este episodio en la Biblia, ¿de veras crees que esa sea la mamá? Realmente con eso no lo maten, es la mamá, porque la otra se quedó callada. Pues aquí hay mucho de duda, porque fíjate, ve lo que Salomón estaba diciendo. Tomen al bebé, pártanlo con una espada y denle a cada uno su mitad. Eso es monstruoso. Eso sale de tu mente. Fíjate, si yo hubiera estado presente ahí, también me hubiera horrorizado y también a lo mejor yo grito, no, y yo no soy la mamá, imposible que yo sea la mamá.
Pero es que es tan absurdo lo que está diciendo Salomón y tan monstruoso que cualquiera grita, aunque no tenga nada que ver con el niño. ¿Cómo van a matar a un niño aquí? Yo a ver cómo lo matan. Es monstruoso. Entonces, a lo mejor la verdadera madre se quedó tan asustada, tan impresionada, que no le salieron las palabras. Y la otra, que era una malvada, que quería quedarse con el bebé sabiendo que no era suyo, pues sí, al ver una monstruosidad de eso, dijo, no, 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 nunca sabremos. Después de todo, Salomón sí tenía razón en su criterio, porque si no, no fue la verdadera mamá, pues fue la que lo salvó y de alguna manera merecía quedarse con el bebé. A lo mejor la verdadera madre se quedó tan asustada que no le salió la voz. Muchas veces nos pasa así, queremos gritar y no nos sale la voz. Nunca lo sabremos. Finalmente, Salomón rescata su sabiduría, porque obviamente no mataron al bebé y ese grito de no salvó al bebé. De manera que la señora, pues aunque no fuera realmente la mamá, salvó al bebé y se lo merecía. Entonces, pues dice aquí que los aspectos a considerar en esta anécdota que narra la Biblia son las razones de las dos mujeres que quería cada una, la orden de Salomón de partir al bebé y la reacción de cada una y el fallo real, pero además tener la certeza de que el fallo correspondía a la verdad respecto de la maternidad en litigio. Esa duda siempre nos va a quedar. Y cuando tú narras esto a las personas comunes y corrientes, te dicen, no, pues si era la mamá, el instinto, y la otra no era la mamá. ¿Quién sabe? Siempre tendremos esa duda si era la verdad la madre biológica o no lo era. Las pruebas que se consideran en el derecho griego, las que tenían ellos, los griegos, eran los juramentos, juraban por los dioses, los testimonios, testigos, y los documentos. En el derecho romano se profesionalizó la carrera de jurista en sus 4 aplicaciones, que siguen siendo hasta el día de hoy las 4 aplicaciones posibles de nuestra carrera de abogados. Una es escribere, o sea, del verbo escribir. Es la vida académica. Somos los abogados que damos clase, que escribimos libros, que damos conferencias, que hacemos investigación. Nos dedicamos al derecho, pero en su parte académica. Eso los romanos le llamaban scribere. Así con esas 2 letras iniciales fuertes. Se pronuncian con dificultad scribere y parece que se salen los ojos, porque el latín es un idioma fuerte, el español es un idioma suave. Tendemos a ponerle una E para suavizarla. Escribere ya suena más suave, pero el latín es fuerte, scribere. También podía ser respondere, dar consulta. ¿Qué es lo que hacemos en el despacho? Llegan los clientes, nos plantean sus problemas y nosotros, como si fuéramos médicos que están haciendo su consulta en su consultorio, pues nosotros en nuestro despacho estamos dando respuesta a las inquietudes de nuestros clientes. Es el responder. Cabere, ¿sí? Que significa prevención, precaución. Nosotros los abogados, igual que los médicos, prevenimos. Así como el dentista me previene una picadura de muela, pues antes de que se vuelva un conflicto, él me previene y me alivia, me evita que tenga un problema en pieza dentaria. Pues también nosotros los abogados prevenimos. Por ejemplo, al hacer un contrato, procurar que quede redactado de manera impecable, que nada quede a criterio o a la casualidad y que sea equitativo para las partes firmantes. Esa es la prevención. Cuando antes de hacer las cosas vamos con el abogado y él nos dice, no, 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 esto no conviene, mejor háganlo así, 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 porque los que ustedes estaban proponiéndose,
pues es ilícito o les puede causar muchos problemas jurídicos. Y finalmente el agere, se escribe agere, que es la representación judicial o litigio, cuando precisamente el advocatus se mete en la boca de la persona afectada y habla por ella. El advocatus hace tu voz. Tú tienes el problema, no sabes cómo resolverlo, te afecta tanto que te bloqueas. Bueno, pues tu advocatus habla por ti para resolverte un problema en un juicio. Es el abogado litigante. Entonces, escribere, respondere, capere y agere eran las actividades y siguen siendo las actividades que puede realizar un profesional del derecho. En materia de modelo procesal, los romanos, en los 22 siglos de existencia del derecho romano, el derecho romano estuvo vigente 22 siglos, o sea, 2206 años. Un derecho muy prolongado. Por eso es tan rico el derecho romano. Pues cambiaron de forma de proceso. Primero tuvieron las legisacciones en la época de la monarquía y parte de la república. Luego el proceso formulario en parte de la república y del imperio. Y el proceso extraordinario en la época del imperio. Este último es el que nos interesa, por ejemplo, a nosotros los mexicanos, porque nuestro proceso civil actual, se deriva prácticamente todo del proceso extraordinario de los romanos. En un principio se distinguía entre el magistrado o juez, que era un funcionario electo, en aquella época se elegía a los jueces, y con potestad, con poder. Ese era un funcionario, pero también se identificaba al árbitro, que también le llamaban iudex, o sea, juez, pero no era un juez, era un árbitro. Se trataba de un particular, de un ciudadano romano, como cualquier otro, que conocía el caso y lo resolvía por designación expresa y que luego remitía la resolución al pretor, al verdadero juez, para que interviniera en la ejecución de la sentencia. Ello se basaba en el principio de ser juzgado por los pares o iguales, principio que aún se sostiene en el derecho anglosajón como consecuencia de los principios postulados en la Carta Magna de 1215. Aquí la fecha está equivocada, es 1215, la fecha de la firma en plena Edad Media. Fíjate, vamos a ver de qué estamos hablando. Un principio jurídico es que me juzguen mis iguales. Por ejemplo, en la universidad, cuando un profesor es acusado de cometer una falta, pues se le lleva al tribunal universitario, donde los integrantes son profesores como él. O sea, para que lo juzguen, pues sus iguales, el colegio de profesores. Entonces, pues en aquella época los romanos te enviaban con un particular, con otro ciudadano romano como tú, para que él conociera el caso, lo resolviera y luego se lo turnara con su resolución al verdadero juez, que le llamaban pretor, para que éste finalmente aplicara la sentencia y viera su ejecución. Entonces se está cumpliendo con ese principio de que me juzguen mis iguales. Las pruebas que se admitían en el derecho romano eran documental pública, documental privada, confesional, testimonial, pericial y juramento. La documental pública hacía prueba plena, igual que ahora. La prueba que emana de una autoridad en ejercicio en funciones de su cargo hace prueba plena, salvo que se demuestre que es apócrifa, o sea, falsa. De manera que si yo tengo un acta de nacimiento, lo que dice ahí hace prueba plena. Ahí dice cuándo nací, en qué parte nací, quiénes fueron mis padres, etc. Entonces, si dice hace prueba plena, salvo
que se demuestre que el acta es apócrifa, es falsa, en cuyo caso estoy metido en un problemón porque estoy presentando un documento falsificado ante autoridad. Ahora bien, la documental privada, en cambio, pues hace una prueba, digamos, que tiene que ser adminiculada o apoyada con otras pruebas para que pueda causar plenitud. La confesional requería y requiere a la fecha un mínimo de 2 testigos. Puede llevar 10, pero mínimo 2 testigos para que pueda su testimonio deponerse por separado y que coincidan los testigos en lo esencial. Pueden variar un poquito en las cosas intrascendentes, pero que en lo esencial coincidan, porque de lo contrario, si hubiera nada más un testigo, pues tendríamos que confiar como si fuera palabra divina en su palabra. El peritaje, por ejemplo, podía ser, en caso de médicos, determinando las lesiones o las causas de un homicidio, por ejemplo. En cuanto al juramento que se hacía en nombre de los dioses, si tú caías en falsedad, era delito grave, se llama perjurio, el que hace juramento falso. Y el testimonio, pues, solamente se aceptaba de hombres libres y que no estuvieran sujetos a patria potestad, que no fueran hijos de familia, es decir, lo que ellos llamaban hombres sui juris, o sea, dueños de su propio derecho. Para los romanos, la testimonial y la confesional eran las pruebas que mayor certeza daban al juez. La valoración de la prueba en principio era completamente libre, esto es a criterio del juzgador. Con el tiempo se aplicaron principios lógicos para la valoración de la prueba, como el principio de no contradicción y los silogismos en general, inductivos y deductivos. También se distinguía entre acción, demanda, derecho del demandante o sujeto activo, y la excepción, o sea, la contestación o derecho del demandado de defenderse. Igualmente se distinguió entre hechos, derecho y pretensiones, y se intentó por parte de los juristas romanos generar una teoría general de la prueba con estos principios, a ver cómo los ven, porque todavía son aplicables. La carga de la prueba es para el que afirma. El que afirma debe probar, aunque también el que niega si de su expresión se contiene una afirmación. Por ejemplo, si tú afirmas que yo he cometido un desfalco en la compañía, pues tú lo tienes que probar. Tú eres el que está afirmando, tienes que probar. O bien, también lo hace el que niega si de su negativa sale una afirmación. Por ejemplo, tú dices, usted estuvo en el lugar de los hechos el sábado tal a la hora que se cometió el ilícito. Y yo digo, no estuve ahí. Yo a ese día y esa hora estaba en Tuxtla Gutiérrez, mi tierra. Fui allá, salí desde el viernes y regresé hasta el domingo. Entonces no podía estar el sábado en el lugar de los hechos. Bueno, ahí ya estoy afirmando. Primero dije no estuve, esa es una negativa, y tú serías el que tiene que demostrar que sí estuve, porque tú afirmas. Pero cuando dije que estaba en Tuxtla Gutiérrez, entonces tengo que demostrar que estuve ahí. ¿Y cómo te lo demuestro? Con los pases de abordar, de ida y de vuelta, donde se ve el vuelo, la hora, el día en que salí para allá y que regresé para la Ciudad de México. Y también con la factura debidamente digitalizada del hotel en donde me hospedé, ahí en Tuxtla Gutiérrez. Pero me vi obligado a demostrar porque afirmé. Negando afirmé. Otra cosa, un testigo no hace testimonio. Ellos lo decían en latín, testus unus, testius nullus. O sea, un testigo es testimonio nulo. Otro, el que puede lo más,
puede lo menos. Si yo soy dueño del auto y lo puedo vender, pues fácil que te lo puedo prestar. Otro, dime lo hecho y te daré el derecho. O sea, dame los hechos, cuéntame qué pasó y yo te digo cuáles son los derechos que se violentaron. El derecho yo lo manejo. Tú no estás obligado a manejar el derecho como particular, pero yo sí como juzgador. Por eso dime qué pasó y yo te diré el derecho que corresponde. Otro, no debe interpretarse la norma en perjuicio. Eso ya lo decían los romanos y ahora lo dice la Constitución, la interpretación pro homine o a favor de la persona. A lo imposible nadie está obligado. A lo imposible nadie está obligado. Entonces eso pues también cabe hoy. Otro más, el dolo se prueba, no se presume. Y esto nos afecta en materia electoral. Fíjate, tú ves que entre las causas de nulidad que se aducen, por ejemplo, en la votación recibida en una casilla, todos los electores que votaron en X casilla, su votación puede quedar sin efectos, puede ser nula, si se da, entre otras causales, el error o dolo en la computación de los votos. El error sí se demuestra. Veo el acta de cómputo y digo, miren, aquí no cuadran las cifras. Está mal hecha la suma de los votos. Eso se comprueba. Pero el dolo, que lo haya yo escrito así, con intención de causar el problema, eso no se puede simplemente afirmar, tenemos que probarlo. Por eso es muy difícil probar el dolo, porque el dolo no se debe presumir, se debe comprobar. Entonces, cuando la ley dice error o dolo en la computación como causal de nulidad de votación recibida en una casilla, pues el error sí. Ahí están las actas de cómputo y ahí ya hacemos las sumas y restas y todo lo que hay que hacer y vemos que está mal. Se hizo mal el cálculo aritmético. Pero el dolo, pues tendría que tener muchos elementos probatorios para demostrar que se hizo con la mala fe, por decirlo de alguna manera. Otra, nadie está obligado a declarar contra sí. O sea, tú puedes siempre manifestarse que eres inocente y no tienen forma de obligarte o por qué obligarte a que te declares culpable. Otra, nadie debe aprovecharse de su propio dolo. Y eso también pega en materia electoral. Por ejemplo, si un partido político induce a un error, a una equivocación, y luego pide la nulidad en esa casilla, la nulidad de la votación recibida en esa casilla, pues no se puede aprovechar de su propio dolo. Fíjate un ejemplo, a ver cómo lo ven. En una ocasión, en algún proceso electoral, llegó el momento de que se cerró la casilla, ya se dio la hora, las 6 de la tarde, y se cerró la casilla. Entonces los integrantes de casilla, pues se dieron a la tarea de hacer los cómputos. Primero extraer los votos y luego hacer el escrutinio, la separación y luego computarizar. Entonces se hicieron de acuerdo al protocolo frente a todos los presentes y se fueron juntando los montoncitos de votos. Ese es el escrutinio. Todos los que votaron por el partido A, por el partido B, por el partido C, por la coalición D. Entonces ya quedaron escrutados, escogidos. Ahora venía la segunda parte, el cómputo, sumar cada montoncito. En eso se levanta un representante de partido político y dice, miren, ya que está escrutado, que ya todos hemos visto que está escrutado, ahora cada uno de nosotros, los representantes de partido, debe pasar a contar sus votos de su partido. Aquí delante de todos, claro. Afortunadamente, la persona que fungía como presidente de casilla
pues sí se dio a la tarea de haber estudiado previamente todo, tomó su curso, etcétera, y dijo, no, espérese, esos documentos ni yo, que soy el presidente de Castilla, los puedo tocar. Por ley solamente deben estar en los dedos, en las manos de los escrutadores, de estos dos escrutadores. Si yo, presidente, tomo los votos, los contamino, echo a perder todo el ejercicio. ¿Cómo cree que usted va a contar sus propios votos? No, aquí se van a contar delante de todos nosotros, claro, incluso cantándolos, 1, 2, 3, etcétera. Pero fíjate, ¿qué hubiera pasado si hubieran caído en pues esa mala fe? Entonces el propio partido podría decir, hay que anular la casilla porque el escrutinio y cómputo se hizo por personas no autorizadas. Entonces, fija, yo mismo los induje al error y luego quiero aprovechar eso para que se anule la votación recibida en casilla, porque seguramente en esa casilla perdió mi partido. Bueno, ese es el principio de que nadie debe aprovecharse de su propio dolo. Ahora, en caso de duda, se debe beneficiar al reo, el famoso indubio pro reo. Y muchos otros más que pudiéramos decir. Aquí solamente hay algunos ejemplos de esos principios que ya vienen desde la época romana. Ahora hablemos un poco de la prueba y la ética. Acuérdate que también la ética debe entrar en el asunto de la prueba. Otro problema que se planteó desde la antigüedad en la teoría general de la prueba judicial fue el distinguir lo probable de lo éticamente preferible. Es decir, partimos de esta pregunta. ¿Se puede aceptar una prueba que sea contraria a la moral? Y en el caso una prueba de procedencia ilícita. A ver, ¿debemos aceptar pruebas ilícitas? Aquí tendríamos mucha duda. Por ejemplo, los comunicados telefónicos, porque pues no está permitido inferir en la comunicación telefónica. Y la gente dice, pues yo lo escuché, lo pasaron en el noticiero varias veces, en donde están diciendo esto y esto, pero es una prueba ilícita. Entonces, bueno, etimológicamente recordemos que la palabra prueba deriva del latín probo. ¿Y qué significa probo? Recto, honesto, bueno. En principio, de acuerdo con la ética, las pruebas deben ser buenas, honestas, seguras, certeras, reales. ¿Sí? Porque probar significa ser probo, o sea, recto. Lo que yo te voy a decir a ti, juez, es la verdad, al menos la verdad que se consigna en estas pruebas y que me consta. Cabe recordar que el trabajo institucional de las y los servidores públicos que se desempeñan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se rige no solamente, aunque se rige, claro, por la Constitución, por la Ley Orgánica del Poder Judicial Electoral, por otras disposiciones legales y reglamentarias, pero también por el Código Modelo de Ética Judicial Electoral. Tenemos en la institución un Código Modelo de Ética Judicial Electoral, en donde se asientan los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo e independencia, entre otros. De manera que en el tribunal también se cuida la ética, en el caso de las resoluciones, por ejemplo. Y hay una cosa importante como antecedente histórico. En las 7 partidas del derecho castellano medieval que se atribuyen a Alfonso X de Castilla, que le apodaban el Sabio, Alfonso el Sabio, encontramos codificadas algunas reglas referentes a la prueba, con gran influencia de derecho canónico, en donde coincide la verdad bien y la verdad justicia. O sea,
Alfonso el Sabio ya entendía que algunas verdades pueden ser convenientes y otras son las verdades judiciales. En la Edad Media hubo un retroceso en el sistema probatorio con la presencia de las ordalias o juicios de Dios. ¿Se acuerdan qué son las ordalias o juicios de Dios? ¿Alguno de ustedes recuerda qué es eso? Se dio en la Edad Media como un gran retroceso de que los romanos ya habían avanzado mucho. Por eso vimos el caso de los romanos, todo lo que tenían, varios tipos de prueba, varios principios que hasta la fecha se aplican, como el que a lo imposible nadie está obligado, etcétera. Y en la Edad Media, fue un hundimiento, nos fuimos para atrás. ¿Por qué? ¿Algunos recuerdan? ¿Por qué? ¿Qué son las ordalias o juicios de Dios? ¿Quieren que se los diga yo? Mira, todos partían de la base que eran creyentes. Entonces decían, cuando un problema estaba difícil de resolver, había mucha duda entre inocente y culpable. Pues veamos que Dios nos ilumine y señale al culpable. Por ejemplo, a ver, traigan al inculpado. Pon tus manos en palmas. Y cuando ya las tienes en palmas, vamos a poner sobre ellas un hierro calentado pero al blanco. Vas a sufrir una quemadura terrible. Bueno, te quitamos el hierro y vamos a esperar 3 días. Vamos a revisar tus manos a los 3 días. Si ya está cicatrizando, ya está haciendo costra, eres inocente, ahí está claro. Si todavía tienes sangre y pus y todo, eres culpable, ahí está clarísimo. Dios está señalando, por eso se llama juicios de Dios, ordalias o juicios de Dios. Tú dices que no lo hiciste, traigan un barril con agua hirviendo, haciendo ebullición, y al fondo una piedra, saca la piedra. Si tienes el valor, la fuerza, el coraje de meter el brazo casi hasta la axila y sacar la piedra, eres inocente, clarísimo. Si estás pegando los brincos y pues eres culpable. ¿Qué les parecen esas pruebas? Imagínate que hoy tuviéramos una prueba así. Por eso fue un retroceso a lo que habían hecho los romanos. En los Estados Unidos de América hay un documento que se llama Reglas Federales de Evidencia. La evidencia es una prueba. Data de 1975 y en ella se establecen reglas destinadas a regular el sistema probatorio del país. Y uno se pregunta, ¿puede existir una teoría general de la prueba? Davis Echandía, un autor colombiano, dice que sí se puede hacer una teoría general de la prueba siempre que en ella se distingan aquellos puntos que por política legislativa estén o puedan estar regulados en diferentes maneras en cada tipo de proceso. O sea, sí podemos hacer una teoría general de la prueba, nada más recordando que hay casos especiales que tienen alguna variante, caso de lo electoral. Desde luego, Davis Echandía no está hablando de lo electoral, él es un procesalista civil. Pero yo recuerdo, a propósito de lo que él dice, que en materia electoral sí hay situaciones específicas. Entonces él dice, se puede hacer una teoría general de la prueba, nada más recordando que en algunas disciplinas jurídicas puede haber situaciones especiales o de excepción. Pues yo le diría al señor Echandía, pues es el caso de lo electoral. En el electoral no todo se acomoda a esa teoría general de la prueba, sino que tiene un régimen en algunos aspectos específico que no son comunes. Y voy a poner un ejemplo, las nulidades. Ustedes como abogados saben que en teoría general del proceso se ve nulidades en derecho civil.
Y entonces hablamos de ineficiencia, de actos existentes o inexistentes, nulidad absoluta, nulidad relativa, ¿sí? Convalidación, etcétera. Eso es lo que dice el derecho civil desde la época de los romanos. Un acto puede ser inexistente, puede ser nulo absolutamente, nulo relativamente, etcétera. Nosotros en derecho electoral tenemos nulidad, por ejemplo, nulidad de voto, nulidad de votación recibida en casilla, nulidad de elección. Pero la teoría general de las nulidades no se puede aplicar igual que en materia civil. Por eso no hablamos de nulidad absoluta, nulidad relativa, no. O hay nulidad o no hay nulidad. No tenemos graduación como sí sucede en materia civil. De tal manera que esa teoría general de las nulidades pues no se aplican exactamente en materia electoral por la naturaleza del derecho electoral. Lo anterior significa entonces que siguiendo este autor, a Davis Echandía, pues los conceptos y los principios relativos a la prueba resultan aplicables en todo tipo de procedimiento o recurso, salvo, claro, excepciones. Otro autor, Jordi Ferrer, manifiesta que la prueba y la determinación judicial de los hechos constituye uno de los problemas fundamentales del proceso de la justicia y del ordenamiento jurídico en general, y que esta cuestión no se puede negar por ningún filósofo o jurista sensatos. Es lo que habíamos dicho desde el principio. La prueba, la probanza, es un elemento esencial para el proceso. Para González Leyer, la palabra prueba, la pura palabra prueba, la utilizamos los juristas con mucha ambigüedad. Por ejemplo, la prueba puede ser actividad. A ver, prueba algo, ¿verdad? Tú dices esto, pruébalo. Entonces estoy aquí hablando de prueba como actividad, actividad de probar. También puedo referirme a los medios de prueba. Aquí en este documento está la prueba. Entonces ahí ya no estoy haciendo actividad, sino que estoy hablando de prueba como medio material, medio en el que se materializa la prueba. O los resultados arrojados por los medios de prueba, los hechos probados. Entonces dice, hizo prueba plena. Entonces ve que la prueba se utiliza de muchas maneras en materia jurídica. Y todavía González Leyer da otro significado más. Dice la prueba como razonamiento. Voy a probar, pero eso va a ser un razonamiento que hace el juez cuando aplica sus silogismos y todo. O sea que la palabra prueba puede tener muchas connotaciones en el mismo derecho. Ascola-Belán sostiene que la prueba es un instrumento de conocimiento. Consecuentemente, debe tener un apoyo epistemológico, que tiene como finalidad conocer o averiguar la verdad sobre hechos controvertidos. Pero este mismo autor, Abraham, dice que, pues, al mismo tiempo, es una fuente de un conocimiento que solo es probable. Ojo con esto. Precisamente porque hay distinta apreciación de un mismo hecho, tú y yo podemos haber presenciado lo mismo y sin embargo tener versiones diferentes, porque a mí se me escaparon algunas cosas y a ti otras, porque yo en ese momento estaba con muy mal carácter y tú estabas de buenas o al revés, porque yo no alcanzo a ver bien y tú tienes una vista de lince, por lo que tú quieras. De un mismo hecho, hay dos versiones diferentes. Y en ese sentido, pues por eso dice Gascón-Lavelán, la prueba solamente contiene la posibilidad de que así ocurrió. Ya tendrá
el juez el trabajo de valorar la prueba y decir, esto lo voy a aceptar. Por ejemplo, documental pública, voy a aceptarla como prueba plena. Pero cuidado. ¿Por qué? Porque el principio de la prueba solamente da una probabilidad de que así como dice la prueba ocurrió. Couture, que es uno de los grandes procesalistas, considera que la prueba es la acción que permite demostrar o verificar la verdad o la corrección de una afirmación. Sentis-Melendo dice que los hechos no se prueban, los hechos existen independientemente de la prueba. Lo que ocurrió, ocurrió. Entonces, los hechos no se prueban. Los hechos existen. Lo que se prueba son las afirmaciones que se refieren a los hechos. Yo soy una parte en el proceso y digo, esto fue lo que pasó. Entonces traigo la prueba. Pero la prueba, lo que está realmente haciendo es demostrando que lo que yo afirmo de lo que ocurrió coincide con la verdad, porque los hechos no dependen de las pruebas. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo único que yo voy a hacer es que, como yo lo estoy narrando, la prueba va a demostrar que eso sucedió. Eh, Quiero que esto se quede muy claro. Los hechos, dice este autor, no se prueban. Los hechos son independientes. Lo que se prueba es lo que tú afirmas. Y esa afirmación es subjetiva, es tu afirmación. Entonces, con la prueba lo que vamos a ver es si lo que tú afirmas concuerda. La parte, siempre las partes, ya sea el demandante o el demandado, formulan afirmaciones. Dicen, esto pasó. Ahora, ellos vienen con el juez a traerles su seguridad, su verdad, que puede ser real o ficticia, ¿eh? Pueden estar equivocados, pero no vienen a pedirle al juez que él investigue, sino que ellos le van a decir lo que han averiguado para que el juez constate, compruebe, verifique. Esta es la expresión correcta, verificar si esas afirmaciones coinciden con la realidad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que el objeto de la prueba son los enunciados de las partes. Está coincidiendo con lo que dice Sentis-Melendo. Melendo. Es decir, tú me dices que esto pasó y aquí tengo yo el acta de escrutinio y cómputo, aquí está. Entonces lo que yo afirmo es cierto porque aquí está. Pero el escrutinio y cómputo ya se llevó a cabo. Ese no depende de la prueba. Lo que depende de la prueba es lo que tú afirmas que ocurrió. Ahora, Tarufo, otro procesalista, estima que la prueba es el medio que permite construir los razonamientos que justifican las conclusiones a las que llegue el juzgador, por lo que se refiere a los hechos que constituyen la materia de controversia. ¿En qué se basa el juez para llegar a conclusiones? Pues en lo que se aprobó. Por eso hasta en la resolución dice, por todo lo actuado y probado, es de resolverse y se resuelve. Y ahí van los puntos resolutivos, primero, segundo, etcétera. Como resultado probatorio, agrega este autor, Tarufo, la prueba hace referencia a las consecuencias positivas de estos razonamientos. La verdad judicial de los hechos para Tarufo significa que las hipótesis sobre los hechos, o sea, lo que dicen las partes, se apoyan en razones basadas en los medios de prueba que son ofrecidos y admitidos en un proceso. La fuente de la prueba existe con anterioridad a un proceso y en consecuencia son independientes de él. Acuérdate que la fuente es el lugar donde está la prueba. Cuando hicimos el escrutinio y cómputo en la casilla, llenamos un formato, un acta de escrutinio y cómputo.
Y ahí están los números que anotamos. Bueno, cuando lo hicimos, no pensamos que iba a haber un juicio sobre esto. No pensamos que iba a llegar al escritorio del juez. Por eso la fuente existe antes del proceso. Lo que sucede es que después se interpuso un medio impugnativo y ahora yo necesito esa acta para que el juez vea los errores que se cometieron en el cómputo, que yo estoy aduciendo, el cómputo se hizo mal. Bueno, pues, ¿cómo te lo demuestro? Aquí está la prueba. Ve, en el rubro tal, en el rubro tal no coincide, se está haciendo mal la suma. Bueno, pues eso es fácil de probar. La aritmética no miente. Ahora, una fuente de prueba, una vez incorporado a un proceso, entonces se transforma, como ya dijimos, en un medio de prueba. Era fuente cuando la hicimos. Y la hicimos sin pensar que iba a llegar a un juicio. Ahora que yo la llevo al juez para que la anexe en el expediente, esa fuente se vuelve medio de prueba. Es cualquier objeto que permita obtener conclusiones válidas sobre la hipótesis principal, que son los enunciados de las partes. La carga de la prueba no constituye obligación, sino facultad para quienes intervienen en procesos jurisdiccionales, especialmente para las partes, de poder realizar actos en el procedimiento en interés propio. Y cuando no lo hacen, si una parte no prueba, no cabe la posibilidad de exigir su cumplimiento, sino que la abstención únicamente hace perder los efectos útiles que el acto omitido puede producir y por tanto genera la posibilidad de una consecuencia gravosa en el caso de que el objeto de la actuación omitida no quede satisfecha. Esto lo dice una tesis del Tribunal Electoral. Es decir, si alguien no presenta pruebas, no por eso vamos a desechar el medio impugnativo. Se va a resolver con lo que obre en expediente. Pero claro, ahí el que se perjudica es el que no probó, porque era la oportunidad para demostrar la verdad de su dicho y no lo logró. Es como darse un balazo en el zapato, el solito se perjudica. Lo mejor es que reúna sus pruebas y las aporte. El no aportarlas hace que el juzgador resuelva con lo que tiene en el expediente, no va a desechar, pero tú tampoco vas a tener la oportunidad de apoyar tu verdad, lo que estás afirmando, con pruebas. Ahora, en el sistema de valoración de la prueba, un tratadista mexicano, el doctor José Ovalle Favela, identifica y describe los sistemas de valoración que tiene el juez. Hay un sistema legal o tasado donde el legislador te dice, una prueba se tiene que valorar así, como es el caso de la documental pública. La documental pública se prueba plena, salvo que se demuestre que es apócrifa. Bueno, ahí tú no decides como juez, simplemente te lo dice la ley. Otro sistema es el de libre apreciación por parte del juzgador, pero está controlado o limitado a aplicar estos principios, las reglas de la lógica, las reglas de la sana crítica y las máximas de experiencia. Ahorita vamos a recordar qué es eso. Y hay un sistema mixto que combina los dos anteriores, un poquito tasado y un poquito de libre interpretación del juzgador. Es el caso del derecho electoral. En algunas pruebas nos dice esto se valora así. Ahí no hay para dónde escoger. Y en otras deja que las reglas de la lógica, la sana crítica, la máxima de experiencia, pues puedan aplicarse. Es entonces un sistema mixto en materia de pruebas electorales. Vamos a ver en qué consiste eso de las reglas de la lógica y demás. Nada más vamos a cambiarle el orden, porque ustedes ven aquí que dice primero reglas de lógica, luego
reglas de la sana crítica y luego máximas de la experiencia. Y yo para explicarlo voy a cambiar el orden, pero les voy a explicar por qué. Reglas de la lógica, máxima de la experiencia y al final sana crítica. Bueno, yo cambié el orden, pero tuve mi razón pedagógica. Reglas de la lógica, entiendo yo, que están basadas en la metodología propia de la lógica, que da fundamento a los pensamientos racionales o coherentes. Entonces aplica esto de los silogismos y la no contradicción y todas esas reglas que da la lógica. Máximas de la experiencia es lo que tú acumulas como juzgador a través de todo tu desempeño. Seguramente has trabajado muchos años en el Poder Judicial y has conocido un caso y has resuelto el otro. Y a estas alturas, pues esa experiencia es un expertise, tienes esa gran capacidad. La experiencia es muy valiosa, todo lo que has visto a lo largo de tus años de juzgador. Y la sana crítica combina las dos. Se permite aplicar reglas de la lógica y máximas de la experiencia. Por eso cambié de orden. Aquí en el orden anterior estaba primero la lógica, luego la sana crítica y las máximas de la experiencia. Y por eso en la lámina, la primera y la última aparecen con un color diferente a la del medio, porque la del medio combina los dos anteriores. Por eso lo cambié aquí. Pero lo que queremos entender en la lógica, aplico las reglas de esta materia, silogismos y principios. Máximas de la experiencia es todo lo que yo he acumulado en la vida práctica, toda mi parte práctica que me ha llenado de conocimientos. Y la sana crítica en donde voy a poder combinar las dos cosas. Pero aparte, no lo dice Ovalle Favela, pero nosotros estamos agregando la apariencia del buen derecho. No sé si ustedes se han encontrado por ahí algunos casos en los que se habla de la apariencia del buen derecho. En las resoluciones del tribunal muchas veces aparece esta expresión, de acuerdo con la apariencia del buen derecho. Bueno, pero ¿qué es eso? Bueno, la apariencia del buen derecho se aplica sobre todo para ordenar medidas cautelares. Es la posibilidad a la simple observación de los hechos, todavía sin probar, de circunstancias de que existe un riesgo de vulneración a los derechos de las personas. O sea, todavía no entras en detalle, no entras en materia, pero hacia lo que puedes apreciar, se ve que sí puede haber un riesgo. Fíjate, eso se aplica en materia electoral. Por ejemplo, para que yo ordene que se retire un spot en radio, en televisión, pues es que me doy cuenta que a lo que yo escucho, a lo que yo veo, sí puede constituir una situación irregular que puede afectar a un partido, a un candidato, etcétera. Entonces, todavía no hay pruebas, todavía no hay discusión, todavía no hay razonamiento, pero a lo que yo aprecio, digo, no, esto mejor retírenlo, vámonos al proceso y ahí se va a determinar si de veras afecta o no. Pero por lo pronto, por lo que yo puedo apreciar, se debe retirar. En latín decían, porque también ya tenían esto, fumus boni iuris. En inglés se habla de smoke of a good right, es decir, humo del buen derecho. En España se utilizó esta expresión desde el siglo XIX. En México, a partir de 1933, cuando en el tercer tribunal colegiado del primer circuito en materia administrativa resolvió el incidente 2233 del año 93. Dice aquí en las tesis del tribunal, suspensión de los actos reclamados procede conceder. No, esto es del colegiado, de donde surgió la expresión del buen derecho.
Suspensión de los actos reclamados procede concederla si el juzgador de amparo, sin dejar de observar los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, considera que los actos son aparentemente inconstitucionales. O sea, te conceden el amparo todavía sin llegar al fondo cuando es evidente que se está violando tus derechos. Ya en materia de criterios del tribunal, tenemos la jurisprudencia 14 de 2015 que dice medidas cautelares o tutela preventiva. Tenemos la tesis 58 de 2016 que dice medidas cautelares es improcedente su dictado sobre el presunto incumplimiento de requisitos formales de elegibilidad. Y la tesis 44 de 2015 dice medidas cautelares procede concederlas respecto de la transmisión en televisión de propaganda colocada en vallas u otros objetos durante un evento público. Y así van habiendo varias medidas cautelares que se van tomando. Ustedes lo van a ver después cuando tengan la presentación ya con detalle. Por ejemplo, esta tesis dice medidas cautelares para resolver si deben decretarse o no. El hecho denunciado debe analizarse en sí mismo y en el contexto en que se presenta. Fíjate, la expresión no parece muy buena. Dice, en apariencia del buen derecho. ¿Habrá un derecho malo? Debe ser muy divertido el mal derecho, ¿verdad? No, no es que haya un buen derecho y un mal derecho, no, la expresión no es afortunada. Lo que quiere decir que a la observación así, a la primera instancia, te das cuenta que es posible que cause daño. Por eso tomas medidas cautelares. Y en materia electoral, cuando vemos que algo es peligroso, algo es un foco rojo, sí puede afectar los intereses de un partido, de una coalición, de un candidato. Bueno, es mejor retirar el spot. Después vendrá toda la averiguación y la justificación y las pruebas y lo que quieras, pero por lo pronto que ya no siga causando el daño. ¿Y cómo lo pudimos apreciar? Pues nada más de lo que a la primera vista nos pareció que sí podría caer en una situación irregular. En cuanto a la valoración de la prueba, estamos en ello. Acuérdate que vimos el sistema tasado, el sistema mixto, etcétera. El segundo elemento consistente en que la irregularidad grave esté plenamente acreditada se obtiene con valoración conjunta de las pruebas, según consta en el expediente. Es decir, las pruebas deben ser valoradas en forma separada primero, a ver, documental pública, documental privada, testimonios, actuaciones, etc. Y ahora, al final, tengo que hacer una valoración conjunta, porque muchas veces lo que no daba convicción como prueba individual, si las voy a minicular, o sea, juntar, a confrontar, y ya conjuntas, sí me pueden hacer prueba. Si están coincidiendo testimonios, documental privada, peritajes, etcétera, pues ya hay muchas evidencias de que sí ocurrió. Por eso es bueno que primero se valore separadamente prueba por prueba para que vayamos con el principio de exhaustividad, diciendo en nuestra sentencia cómo se valoró esta prueba, cómo se valoró aquella en lo individual. Pero luego una valoración conjunta, porque ya en conjunto pueden llegarse a apreciaciones distintas. La exclusión de la prueba contenida o obtenida ilícitamente. La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como esas comunicaciones telefónicas, como a la prueba indirecta derivada de dicha violación. Sin embargo, existen límites sobre esto de hasta dónde debe seguir la ilicitud de la prueba por la cadena de eventos que generó. Dichos supuestos son, en principio y de manera enunciativa, no exclusiva, los siguientes. Si la confirmación de la prueba se atenúa, si hay una fuente independiente para la prueba
y si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Es decir, en principio, prueba ilícita no hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, es posible que esa prueba ilícita luego aparezca en otras pruebas que no son ilícitas. De tal manera que cuidado con la prueba ilícita, hay que manejarla con mucho, mucho cuidado para ver hasta dónde sí le podemos dar alcance. Dice, por ejemplo, los criterios del tribunal: grabación de comunicaciones privadas carecen de valor probatorio en materia electoral. Pruebas indirectas son idóneas para acreditar actividades ilícitas realizadas por partidos políticos. ¿Cuáles son las pruebas indirectas? Por ejemplo, las noticias en periódicos o revistas. En principio son pruebas indirectas y son muy endebles. Pero ¿qué pasa si en varias comunicaciones que no tienen relación entre ellas coinciden? Están firmadas por distintos periodistas, pero coinciden en lo esencial. ¿Qué pasa si después aparecen documentos que vienen a confirmar lo que dice el periódico? Entonces, de lo que era indirecto, puede que ya vaya dando convicción. Bien, la motivación de las decisiones judiciales. La motivación de las decisiones judiciales tiene dos aplicaciones. Es el conjunto de motivos que han conducido al juez a dictar una sentencia en determinado sentido. Son sus motivos. Es lo que llamamos, pues, la fundamentación. Es la convicción y profesionalización. Y la justificación de tal decisión para que no resulte arbitraria, que no resulte ilegal o inconstitucional o inconvencional. Entonces, el juez tiene dos razones para dar su resolución. La primera es que se vea que se fundó y motivó, de acuerdo a lo que pide la Constitución, en ley y en los hechos probados. Y por otro lado, que esa decisión no resulta arbitraria, porque si no sería compatible en una resolución de segunda instancia, por ejemplo, una apelación, o si se trata de otro tipo de asuntos en un amparo. Las funciones de la motivación son ofrecer una explicación a los justiciables, a los que pidieron la intervención del juez, y el contorno social respecto de las razones por qué el juez dictó esa sentencia, resolver el conflicto o litigio planteado y cumplir con las reglas del debido proceso. A las y los justiciables resulta esencial la motivación de estas decisiones conforme lo ordenado por el artículo 14 de la Constitución. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, si les parece. Ya es mucha información, no les vaya a dar una embolia, ¿verdad? Ahorita tienen que pensar en muchas cosas. Entonces, bueno, acuérdate que algunas cosas pueden ser un tanto difíciles de comprender o de captar, pero lo bueno es que este material es tuyo, lo vas a tener y vas a poder, y al amor de un café y en tus horas de libres, que ya ves que tienes muchas, lo que te sobres tiempo, pues entonces ya las podrás meditar y tú también argumentar y aplicar tu propio criterio, tu propio razonamiento, sobre todo tus experiencias para estos casos. Ahora aprovechemos estos 10 minutos que tenemos todavía, por si alguno quiere hacer una pregunta o plantear un comentario, pues con mucho gusto los escuchamos, si es que es el caso. Vamos a ver si está por aquí la maestra Kenia, si nos escucha. ¿Está maestra Kenia? Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Tiene usted algo en su chat, algún comentario, alguna cosa? No lo escuché bien, doctor, perdón, lo perdí. Si le llegó algún mensaje, No, no hay nada en el chat. alguna pregunta, alguna cosa así, No, ¿no? doctor, no. Todos Bueno, entendieron todo, claro y perfecto. qué bien. O no entendieron nada, entonces también puede pasar, ¿verdad? Bueno, miren, me da mucho gusto saludarlos esta mañana y no los entretengo más. Yo creo que todos tienen muchas cosas que hacer y bueno, a lo mejor algunos no han ni siquiera desayunado, entonces ya como que
que se siente un poquito triste, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí, ¿les parece? Y continuamos mañana, también muy tempranito, arrancamos nuestra sesión. Maestra Kenia, no se imagina el gusto que me da verla y haberla visto personalmente hace un momento. Ya sabe que siempre la tenemos en un rinconcito de nuestro afecto y de nuestra admiración. La maestra Gracias, Kenia doctor. es una pieza fundamental en el Departamento de Pedagogía y Tecnología. Gracias, maestra. Y entonces, pues que tengan todos y todas un día tranquilo. Cuídense muchísimo y mañana otra vez. Bonito día. Hasta mañana. Igual, Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias, hasta hasta luego. luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día.